comenzar ya nuestra clase de la escuela dominical y vamos a hacerlo orando. Vamos a pedir a Dios que Él nos guíe en este tiempo. Oremos. Padre, estamos infinitamente agradecidos por este día de vida que tú nos concedes. Agradecidos también porque podemos estar en este lugar. Tú nos has traído, Señor. Y te pedimos también que tú hables a nuestras vidas a través de tu palabra. Que tú nos ayudes, Señor, a conocerte más. Y que prepares nuestras vidas para que nosotros podamos adorarte, podamos alabarte, Señor, en el culto, pero también en nuestro diario vivir. Oh Señor, vamos a estar estudiando temas profundos. Te pedimos que tú seas el que nos guíe, que tú seas el que traiga claridad a nuestras mentes y que nos ayude a conocerte tal como tú te nos revelas en las Escrituras. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras limitaciones, Señor, y guíanos. En el nombre de Cristo, amén. Bien, amados hermanos, el domingo pasado terminamos de estudiar el capítulo 1 de la Confesión, que trataba de las Santas Escrituras. Y hoy vamos a estar comenzando un nuevo capítulo, el capítulo 2. Y este capítulo trata del tema más importante de la Biblia y es Dios mismo. Vamos a estar estudiando sobre Dios. Y pudiéramos dividir este capítulo, o es decir, este capítulo en tres, tiene 3 párrafos, y lo vamos a estudiar de esa manera. Son 3 clases, en cada clase vamos a tratar de estudiar uno de los párrafos. Y el primer párrafo trata de los atributos de Dios, el segundo párrafo trata de la relación de Dios con sus criaturas, y el tercer párrafo trata de la doctrina de la Trinidad. Hoy vamos a estar viendo el primer párrafo y vamos a tratar de avanzar lo más que podamos y de ver las cosas que entendemos también más importantes, porque es un párrafo denso, es un párrafo bien amplio y necesitamos tratar de cubrirlo en el día de hoy. El párrafo, como le dije, es sobre los atributos de Dios. Y debido a la importancia que tiene el conocimiento de Dios para nosotros, necesitamos acercarnos de una manera correcta para profundizar sobre el Señor, y necesitamos también acercarnos, porque Dios es el Altísimo, necesitamos acercarnos con una actitud también correcta delante de Dios. Cada vez que nosotros mencionamos el nombre de Dios, que oramos a Dios, que escribimos acerca de Él, estamos suponiendo el significado de la palabra Dios. Pero debemos ser sumamente cuidadosos, porque Dios prohíbe que nosotros usemos su nombre en vano. Dios prohíbe eso. Y mientras nosotros vamos a estar profundizando o estudiando acerca de Dios, de la doctrina de Dios en las Escrituras, hay también muchas iglesias que están estudiando cosas que realmente no tienen que ver con las Escrituras, que están enfatizando enseñanzas de hombres como no declares, por decir alguna de esas enseñanzas. Y nosotros creemos que los cristianos deben enfocarse realmente en el estudio de las Escrituras. Así que debemos acercarnos con humildad para poder estudiar este tema de Dios. Y de ahí la importancia de esta doctrina, ya que queremos hablar de Dios de manera correcta, que proteja y mantenga la reverencia que Dios exige de sus criaturas. Es decir, que al acercarnos a Dios debemos tener esto presente. A veces, cuando las cosas se hacen común para nosotros, muchas veces le perdemos quizás un poco el respeto, y no debe ser así con Dios. Nosotros siempre debemos saber que Dios es el creador, que Dios está sobre todo y que Él merece toda la reverencia debida a su nombre.
que no podemos tomar el nombre de Dios en vano. Aunque Él sea nuestro Padre y nosotros tengamos una relación estrecha con Dios, eso no quiere decir que podemos tomar a Dios en vano. Debemos acercarnos a Dios de una manera correcta. Cuando Moisés se acercó allá a la zarza y la zarza ardía y no se consumía, ¿qué le dijo Dios a Moisés? Quita tus pies de este lugar, porque es un lugar santo. Entonces, cuando nos acerquemos a Dios, debemos acercarnos así, sabiendo que Él es el Dios Todopoderoso, que Él es un Dios santo, santo, santo. Por tanto, debemos acercarnos con toda reverencia. En Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Si la vida eterna depende del conocimiento del único Dios verdadero por medio de Jesucristo, entonces la importancia de esta doctrina queda establecida. Si la vida eterna consiste en eso, en conocer a Dios por medio de Jesucristo, la importancia de esta doctrina de Dios queda establecida. Es sumamente importante que nosotros conozcamos a Dios para poder acercarnos a Él, para poder adorarle como Él merece ser adorado, para nosotros también podernos conducir delante de Él. Tenemos que conocerle. Si nosotros ignoramos quién es Dios, si nosotros ignoramos la revelación de Dios, ¿cómo vamos a poder realmente agradarle? ¿Cómo vamos a poder vivir delante de Él de la manera que Dios manda en su palabra? ¿Cómo vamos a solucionar nuestro problema con Dios si nosotros ignoramos quién es Dios? ¿Qué quiere Dios? ¿Cómo debemos conocer a Dios? ¿Cómo debemos relacionarnos con Dios? Es importante entonces conocer todas las escrituras y todas las doctrinas, pero esta es una doctrina bien importante, como hemos dicho. Pero es una doctrina profunda, hermano. Quiero recalcarlo una vez más. Y debemos acercarnos con toda humildad y con toda reverencia. Dice el Salmo 139, verso 6. Pudiéramos leer más versos ahí, pero por cuestión de tiempo solo leemos el verso 6. Dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Así que al acercarnos a Dios, debemos acercarnos con esa perspectiva, de saber que estamos pisando tierra santa, que el conocimiento de Dios es algo bien maravilloso, es algo que escapa a nuestra razón, escapa a nuestro intelecto. Por eso el salmista decía, alto es, no lo puedo comprender. Y pudiéramos buscar otros textos de las Escrituras que hablan así también en este mismo tono, en este mismo sentido, haciéndonos ver que Dios está más allá de nuestras mentes, porque nuestras mentes son limitadas. Vamos a estudiar los atributos de Dios, pero sería bueno entonces preguntarnos qué son los atributos de Dios. Y quisiera aclarar algo con relación a esto, porque cuando pensamos en atributos, y esto ha generado controversia entre muchos teólogos, muchas veces se piensa que es como que le añadimos algo a Dios. Cuando dice atributo, como que se le atribuye algo a Dios. Y debemos dejar claro que no es algo que añadimos a Dios. Cuando estamos hablando de los atributos de Dios, no es algo que añadimos a Dios. Cuando hablamos de los atributos de Dios, nos referimos a sus características, a sus perfecciones, a los diferentes aspectos de su naturaleza o su esencia. Eso es lo que queremos decir por atributo de Dios, pero no es que se le añade algo a Dios, no es algo que le estamos atribuyendo a Dios. Nosotros no le atribuimos nada a Dios. Nosotros solo podemos reconocer lo que Dios nos ha revelado de sí. Así que se usa este término atributo porque es el más popular, y cuando las personas hablan de atributos, bueno, sabemos que estamos hablando de las perfecciones de Dios. Hay teólogos que prefieren usar ese término, las perfecciones de Dios. Hay otros que prefieren hablar de las características de Dios, y otros hablan de los atributos de Dios. Pero ese término, los atributos, es el más popular, el más conocido,
el más usado, pero debemos saberlo usar. Es decir, saber que no es algo que se le añade a Dios, no es algo que será atribuido a Dios, no es eso lo que se quiere decir, es simplemente el reconocimiento de las perfecciones de Dios. Así que esto debemos tenerlo bien presente. Y algo importante, si faltara alguno de estos atributos en Dios, miren, Él dejaría de ser Dios. Dios dejaría de ser Dios. Porque estas perfecciones son propias de Él, son intrínsecas al ser de Dios y le diferencian de toda la creación. Estas características diferencian a Dios de toda la creación. Ahora, ¿cómo clasifican los teólogos los atributos de Dios o las perfecciones de Dios? Han sido clasificadas de muchas maneras. Cuando usted entra en un libro de teología puede encontrar cualquiera de esas formas de agruparlos, vamos a decir, o de clasificarlos. Pero todas ellas son insuficientes. Eso tenemos que decirlo. Nos ayudan a estudiar, pero son insuficientes, es decir, no son del todo adecuadas o del todo correctas para hablar de Dios. Pero voy a mencionar 4 de ellas que son las más usadas, las más populares. La primera, se habla de los atributos naturales y morales de Dios. Se habla también, la segunda, de atributos absolutos y relativos. Se habla de atributos inmanentes y emanentes. Y se habla de atributos incomunicables y comunicables. Esta última es una de las más populares y es una de las más usadas. Hablar de los atributos incomunicables y de los comunicables. Los incomunicables son aquellos que son propios. Es decir, todos son de Dios, todos son propios de Dios, pero son esos que están únicamente en Dios. Los comunicables, como que Dios permite que nosotros participemos en alguna medida imperfecta de ellos. Pero solo porque en dependencia de Dios, Dios es el que lo hace. Pero realmente todos son características propias del ser divino. Y eso lo diferencia de todos. Así que, sin más, vamos a leer el párrafo 1 de la confesión que trata de los atributos de Dios. Y dice nuestro párrafo: el Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por Él mismo. Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Es inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad para su propia gloria. Es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, abundante en bondad y verdad, perdonando la iniquidad, transgresión y el pecado, galardonador de los que le buscan con diligencia y sobre todo justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Eso es lo que habla el párrafo 1 de este capítulo 2 de la confesión. Y como hemos visto, es bien extenso el contenido que hay ahí. De cada una de esas palabras se pudiera quizás dar una clase. Pero vamos a verlo de alguna manera para poder pensar y poder conocer un poco más a nuestro Dios. Lo primero que nos dice el párrafo es: el Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero. Y esto tiene que ver con la singularidad de Dios. No hay otro Dios fuera de Dios. Eso es lo que nos quieren dejar establecido los escritores de la confesión. No hay otro Dios fuera de Dios. Es decir, que solo hay un Dios, mis hermanos. Y es el Dios que se ha revelado en las Escrituras. Ese es el único Dios que se ha revelado en la creación y que se ha revelado por medio de Jesucristo. Y dice 1 Corintios 8, capítulo
capítulo 8, versos 4 y 6, pero solo vamos a leer el 6. Dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros somos por medio de Él. Deja establecido la Escritura que solo hay un Dios, mis hermanos. Y pudiéramos leer Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahí está nuevamente la singularidad de Dios. Solo hay un Dios. Jehová nuestro Dios, uno es. Nosotros no creemos en 3 dioses, hermano, ni en 4 dioses. Solo hay un solo Dios. Nuestra fe es una fe monoteísta. Creemos en un solo Dios. Así que Él es el único Dios que existe, viviente y verdadero, como enfatizan los escritores de la confesión. Con esto los autores lo que nos quieren dejar claro es que el Dios vivo y verdadero es uno solo. Los otros dioses que han creado los hombres son muchos, pero son muertos. Son simplemente ídolos que se han hecho los hombres, que se han hecho las naciones. Dice la palabra de Dios en el Salmo 135, verso del 2 al 9, dice que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen boca y no hablan, tienen pie y no caminan, tienen manos y no palpan. Dice, semejante a ellos son los que lo hacen. Y si uno sigue leyendo, después dice, Israel teme a Jehová. Casa de Aarón teme a Jehová. Y después dice, los que temen a Jehová, buscarle. Es decir, que nosotros necesitamos acercarnos a Dios porque Él es el único Dios verdadero. Los hombres se han creado muchos dioses, pero son dioses muertos, en los cuales no hay ningún poder. Solamente en la India hay más de 3,000 dioses. Y las naciones tienen sus dioses y las personas tienen sus dioses. Hay quienes adoran una piedra, hay quienes adoran el sol, la luna, las estrellas, la lluvia, una montaña. El hombre quiere adorar, pero lo hace distorsionadamente. Se ha creado sus propios dioses porque no quiere conocer la verdad. No quiere venir a la luz. Quiere seguir haciendo sus obras en oscuridad. Y esto no le permite acercarse de una manera correcta a Dios. Por eso es que nosotros tenemos que ir a las Escrituras. Porque en las Escrituras nosotros podemos conocer quién es el único Dios verdadero. Y este, como dicen los escritores de la confesión, es un Dios vivo. Es decir, que no es un Dios muerto. Así que Dios es uno en esencia y por lo tanto, hermano, es indivisible. Eso también quieren decir los autores de la confesión al afirmar que Dios es el único Dios vivo y verdadero que existe. También ahí nosotros podemos ver que se nos habla de la independencia de Dios o de la seidad de Dios cuando la confesión dice, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo. El término aceidad es una palabra que no se usa en nuestros días. Es una palabra que no es común, pero en la teología es usada. Aunque ya hay algunos teólogos que no hablan mucho de ella, quizás algunos para referirse hablan de la independencia de Dios. Pero es importante mantener el término. Esta palabra seidad sencillamente quiere decir eso que los escritores de la confesión han escrito ahí, que Dios no le debe su existencia a nadie. Él existe por sí mismo. Es decir, Dios no debe su existencia a ningún otro ser. Nosotros le debemos nuestra existencia a Dios. Todas las cosas creadas deben su existencia a Dios. Pero Dios no le debe su existencia a nadie. Él existe y subsiste por Él mismo. Por eso dice, cuya subsistencia está en Él mismo y es
de Él mismo. Así que todas las cosas creadas dependen de Él para existir, pero Él a su vez no depende de nada ni de nadie. Cuando Dios se revela, por ejemplo, a Moisés en el episodio de la zarza ardiendo y lo comisiona para ir a liberar al pueblo de Israel, Moisés le dice al Señor lo siguiente: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Esa expresión, yo soy, esa expresión quiere decir eso, que Dios tiene existencia propia, que Él no debe su existencia a nadie y que todas las cosas que existen se originan únicamente en Dios. Eso es lo que le está diciendo ahí cuando Dios se revela como el yo soy. Eso es lo que quiere decir. Dios es completamente independiente de toda la creación. Dios no necesita, hermanos, de nadie. Y esto nos lleva, y es importante decirlo, hay un error que a veces se comete cuando dice, no, Dios nos necesita. Por ejemplo, hay una canción de un cantante que fue muy popular hace unos años atrás, Jaime Murrell, que dice que Dios te necesita porque Él es Dios. Como que Él necesita que nosotros le adoremos. Y realmente no es así, hermano. Dios no necesita de ninguno de nosotros. Nosotros no le podemos atribuir gloria a Dios. Nosotros no le podemos añadir nada a Dios. A veces cuando hablamos y decimos, no, vamos a darle gloria a Dios, pudiéramos pensar como que le estamos añadiendo algo a Dios. No, como que, no, hermano, nosotros no añadimos nada al ser de Dios. Lo único que hacemos es reconocer la gloria que Él ya posee. Eso es lo único que podemos hacer, reconocer la gloria que Él ya posee. Y así hay otras canciones que yo he oído también con problemas parecidos, donde se pone como que Dios tiene necesidad de nosotros. Y no debemos ver a Dios así. Dios no te necesita para nada. Nosotros sí necesitamos a Dios. Ya seas creyente o no seas creyente, necesitamos a Dios. Porque si tenemos vida es por Dios, mis hermanos. Y cada día debemos darle gracias a Dios por la vida que Él nos da. Y por todas las cosas que Él nos permite disfrutar, porque Dios es el que sostiene este universo. Es Dios. Y nosotros entonces debemos darle gloria a Dios por eso y darle gracias a Dios por eso. Pero no porque Él necesite de nosotros. Nosotros somos los que estamos realmente necesitados de Él. Así que dice, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en ser y perfección. Este Dios que tiene la subsistencia en Él mismo, que no depende de nadie, dice que es infinito en ser y perfección. Él es infinito, hermano, en su ser y en su perfección. Por eso, miren, nuestra mente siempre va a ser finita para poder comprender completamente a Dios. Como Dios es infinito y perfecto, no depende de nadie, todas las demás criaturas, como no son infinitas ni perfectas, dependen de una serie de sucesos. Por ejemplo, nosotros dependemos del aire, del oxígeno para vivir. Dependemos de los alimentos. Dependemos de muchas cosas. De una serie de condiciones que tiene que haber en este planeta para que pueda haber vida. ¿Y quién es el que ha puesto esas condiciones ahí? Es Dios. ¿Y quién es el que permite que todo funcione? Es Dios. ¿Y que este universo funcione? Es Dios. Dios es el sustentador del universo, no solo el creador. Él es el creador, pero también es el sustentador del universo. Si nosotros nos fuéramos a vivir a otro planeta, según lo que dice la ciencia hasta ahora, allí dice que no se puede vivir. Pero Dios ha permitido que nosotros, los seres humanos aquí en la tierra, podamos vivir. Ahora, Dios no necesita más nadie, pero Él es infinito en su ser
y perfección. Por eso no necesita de nadie. Dice Isaías 48:12, oye Jacob y tú Israel a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Como Dios es completamente independiente, no necesita de nadie. Y este texto nos está diciendo que Él es el primero y Él es el postrero. Es decir, todas las cosas, Él es antes y Él es después. Todas las cosas tienen su origen en Dios. Dios es infinito, hermano. Dios es completamente perfecto. No hay ninguna limitante en Dios. No hay nada que pueda limitar al ser divino. Dice MacArthur, la infinidad de Dios alude a su naturaleza que trasciende perfectamente a todas las limitaciones del espacio y tiempos temporales y existe y actúa más allá de ellas. A la infinitud de Dios en relación con el tiempo se llama eternidad y cuando alude al espacio recibe el nombre de inmensidad o omnipresencia. Así que este es nuestro Dios, es infinito, está más allá de todas estas cosas que nosotros conocemos, de todas las cosas creadas. Dios es verdaderamente infinito. A veces nosotros hablamos del mundo o del universo y decimos que es infinito. Es grande y hablamos así que es infinito, pero el universo tiene sus límites. Que nosotros los seres humanos no lo conozcamos está bien, pero el único que es infinito, hermano, es Dios, porque todas las demás cosas son creadas. Todo lo demás es creado. También los autores de la confesión nos hablan de la incomprensibilidad de Dios y ellos dicen, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie, sino por Él mismo. Hermano, cuando pensamos en Dios, y como ya dijimos, debemos ir con cautela, porque nuestro Dios es conocible, como dijimos al principio. Dios puede ser conocido. Y porque conocemos a Dios es que podemos tener vida eterna. Pero también tenemos que reconocer que Dios es incomprensible. Hay cosas de Dios que nosotros podemos conocer porque Él nos las ha revelado en su palabra, pero también Dios es incomprensible. Hay cosas en su palabra que son profundas y que para nuestra mente finita, nuestra mente humana, nuestra mente limitada, a veces nos resulta difícil comprender todo de Dios. Y eso que aquí no están todas las cosas de Dios. En la Biblia no está todo sobre Dios, está únicamente lo que Dios ha querido que nosotros conozcamos. Pero no está ahí todo de Dios. Así que tenemos que tener esta idea clara de Dios, que Él es incomprensible, hermanos. Él es un ser incomprensible. Nuestra mente finita no puede comprender a Dios, que es infinito. Él escapa al alcance de nuestro intelecto. Él está más allá de nuestra comprensión humana. Si lográramos conocer a Dios a la perfección, entonces Dios dejaría de ser Dios y sería semejante a nosotros. Si nosotros pudiéramos comprender a Dios a la perfección, ya Él no sería Dios. Él sería uno más, igual que nosotros. Él sería un ser semejante a nosotros. Pero como Él es Dios, mire, Él está más allá de nuestro razonamiento y de nuestra mente. Dice el Salmo 145:3, grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Y en Romanos 11:33-34 dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Hermano, nosotros tenemos que reconocer eso, que Dios está más allá de nosotros. Pudiéramos pensar en algunas verdades de las Escrituras que Dios nos ha revelado. Pudiéramos pensar en la doctrina de la Trinidad. Esa es una doctrina profunda y está ahí en las Escrituras y nosotros la creemos por fe, pero es un misterio y nosotros lo podemos ver ahí
pruebas bíblicas de que Dios es uno y es trino, pero en nuestra mente finita eso escapa a nuestro razonamiento. Pero está ahí. Pudiéramos quizás pensar en las dos naturalezas de Jesús. Muchas veces también nos preguntamos, ¿cómo puede esto ser? Hermano, Dios no es como nosotros. Y las cosas que para nosotros pueden ser imposibles, para Dios no. Dios nos ha llamado para que seamos creyentes. Y el cristianismo es una cuestión de fe de principio a fin. Y no es que uno no pueda buscar prueba y no pueda profundizar esas cosas también, pero finalmente nosotros tenemos que venir a Dios por medio de la fe. Y Dios, por medio de su Espíritu, es el que puede hacer que nosotros nos afiancemos en estas verdades, como por ejemplo la doctrina de la Trinidad. Porque es un misterio. La doctrina de la Trinidad es un misterio. Pero que Dios lo ha revelado. Un misterio en el sentido de que es una verdad profunda que escapa a nuestro razonamiento. Pero aceptando las evidencias bíblicas es suficiente para que nosotros podamos aceptarla y creerla. También los autores nos hablan de la espiritualidad de Dios. Dice, ese espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Así que los escritores nos dejan claro cómo es nuestro Dios. Dice que es espíritu purísimo. Dios es un espíritu. Dios no es una materia, hermano. Dios es un ser espiritual. Y tenemos que tener eso claro de Dios. Yo voy a preguntar, ¿alguien de ustedes recuerda algún texto de las Escrituras que nos diga que Dios es espíritu? ¿Creen ustedes que hay algún texto de las Escrituras que diga eso? ¿Alguien recuerda si hay algún texto y lo puede decir? Ajá, ¿cómo dice? Muy bien. Dios es espíritu. Ahí está con toda claridad. Es una declaración del ser de Dios, cómo es nuestro Dios. Así que Dios no es material, hermano. Fíjense que los dioses que tienen los pueblos son dioses a la semejanza de ellos, en forma de hombres, de animales, de las cosas creadas. Pero el Dios nuestro, el Dios vivo y verdadero, es un Dios que es espíritu. Y que tiene todas estas características, todas estas perfecciones que no la tiene ninguno de esos llamados dioses de las naciones. Esto habla de la singularidad de nuestro Dios, de que Dios es el único Dios verdadero. Así que Dios es espíritu. Esa es la misma esencia de Dios. Dice Thomas Watson, el puritano, Dios es una sustancia inmaterial, de una pura, sutil esencia sin mezcla, no compuesto de alma y cuerpo. Dios es un ser espiritual, hermanos. Y no tiene partes, no tiene composición de nada, no tiene alma y cuerpo como somos nosotros. Nosotros sí tenemos alma y cuerpo, o espíritu y cuerpo, como usted desee decir. Pero Dios no es así. Dios es un ser espiritual. Dios no es un ser corpóreo que podemos situarlo en un lugar específico. Por ejemplo, los dioses paganos tú los ubicas en un lugar y ahí lo tienes. Pero ellos no se pueden mover de ahí. Tú si lo quieres mover tienes que cargarlo y llevarlo y ponerlo en la otra esquina. Y así, todos los dioses de las naciones son así. Como dice la palabra, y dijimos al principio, tienen ojos y no ven. Tienen pie y no caminan. Tienen orejas y no oyen. Dios no es así. Dios es un ser espiritual, vivo y verdadero. Dice Lucas 24:39, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Fíjese cómo dijo Jesús, que un espíritu no tiene
carne ni hueso. Así que cuando nosotros pensamos en la esencia de Dios, en la naturaleza de Dios, debemos pensar en Él como Dios se nos ha revelado en su palabra. Él es un ser espiritual. Él no tiene carne, hermano, no tiene hueso. No podemos imaginarnos a Dios como un ancianito, con un pelo largo, una barba canosa, y pensar que ese es Dios. A veces hay quienes pintan a Dios de esa manera. Dios no tiene cuerpo. Dios es un ser espiritual, totalmente espiritual, y ahí Jesús lo dice. Ahora, este Dios que es un ser espiritual, tenemos que reconocer que es un Dios personal, capaz de autoconocimiento y autodeterminación. Dios es un ser simple, no compuesto de diferentes elementos, y por lo tanto nada se le puede añadir, nada se le puede quitar. A Dios no le podemos añadir nada, a Dios no le podemos quitar nosotros nada. Y ahí los autores de la confesión dicen sin cuerpo, sin miembros o pasiones. Y es importante aclarar esto cuando la Biblia habla de las manos de Dios, de los ojos de Dios, de los pies de Dios. No quiere decir que Él tiene miembro como nosotros, eso no es lo que quiere decir. Más bien se está usando un lenguaje antropomórfico que para que sea entendible lo que Dios quiere comunicarnos a nosotros, porque se nos está hablando de una verdad que va más allá de nuestra mente. Y se usa un lenguaje que nosotros podamos entender para expresarnos una realidad de Dios o del trato de Dios con nosotros. Y dicen ahí los autores de la confesión que Dios no tiene pasión. Y esta palabra, cuando se usa ahí por los escritores, están refiriéndose a que en Dios no hay esos sentimientos pecaminosos que son propios de la naturaleza y de la constitución humana. Es decir, en Dios no hay pasión, en Dios no hay pecado, es lo que ellos están diciendo. No hay esos deseos pecaminosos que hay en nosotros, los seres humanos. En Dios no hay envidia por pensar en alguna cosa. En Dios no hay envidia. Él es el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Nuestro Dios es un Dios inmortal. Dios no puede morir. Muchos a veces piensan piensan en Cristo y quieren destruir la persona de Cristo diciendo que Él murió. Pero hermano, Cristo era Dios y Cristo era hombre. Pero Él murió, Él tuvo un principio como hombre. Él tuvo un principio cuando nació allí en Belén de Judea. Y cuando Él muere allí. Pero muere como hombre, no como Dios. Es decir, por eso le digo que es algo complicado hablar de las dos naturalezas. Él muere allí en la cruz, pero humanamente. Con el Espíritu de Dios no muere, porque Dios es inmortal. Dios es eterno. Si Dios no fuera espíritu, entonces Él sí podría morir, porque sería uno igual que usted y que yo. Sería algo creado, sería algo también material. Y no podría ser uno, como nosotros decimos que Dios es uno solo. No sería invisible tampoco. Si Dios no fuera espíritu, no podría ser invisible, no podría ser infinito, porque la materia no es infinita. No sería totalmente independiente, es decir, tendría partes, dependería de otras cosas. No sería omnipresente, no podía estar en todas partes a la misma vez, porque la materia no puede estar en todas partes a la misma vez. Es decir, todas esas limitaciones estarían en Dios. Pero Dios es un ser espiritual y nosotros debemos verlo de esa manera. Así es como Él se nos revela en las Escrituras, como un ser completamente espiritual. Y a la misma vez los escritores de la confesión nos hablan de que Dios es infinito. Dice ahí en parte del párrafo, dice: es inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo, absoluto. Ahora,
infinito no es propiamente un atributo de Dios. Más bien lo que cualifica los otros atributos que están ahí, que sí es inmutable, es inmenso, es eterno, Dios es incomprensible, es todopoderoso. Esos sí son atributos de Dios. Y porque Dios es infinito, es que Él es inmutable. Porque Dios es infinito, es que es inmenso, es que es eterno, es que es todopoderoso, es que es sapientísimo, es que es libérrimo, es decir, libre, es que es santísimo, porque Él es infinito. Toda esta descripción solo es propia para Dios. Ninguna otra criatura puede ser descrita de esa manera. Solo el Dios que se revela en las Escrituras se ha revelado con esas características o con esos atributos. Dice Charles Hodge, cuando se dice que Dios es infinito en cuanto a su existencia, lo que significa es que ninguna limitación puede ser asignada a su esencia. Es decir, nada se puede asignar, ninguna limitación se puede asignar a la persona de Dios. Por eso Él es todopoderoso, Él es infinito, Él es todo santo, Él es todo sabio. No hay nada que pueda limitar a Dios. Nada lo limita a Él. Y esto tiene sus implicaciones. Por ejemplo, que Dios está presente universalmente en su esencia. Cuando decimos que Dios es inmenso, estamos afirmando que Él trasciende todo espacio sin estar sujeto a las limitaciones de este. Él está en todo lugar con su ser completo. Y eso va más allá de nuestra mente. Pero así se nos ha revelado Dios en su palabra y nosotros solo tenemos que creerlo. Cuando nosotros pensamos que Dios es inmenso, como dicen ahí los escritores, nosotros tendemos a pensar que Dios como que es grande. Y eso no es lo que está diciendo. Lo que significa es que todo Dios está en todo lugar a la misma vez. Cuando ellos dicen que Él es inmenso, eso es lo que está diciendo. Que todo Dios, todo el ser de Dios está en todo lugar y a la misma vez. No es que Él es grande, sino eso, que Él puede estar, el ser de Dios está en todo lugar y a la misma vez. Eso es algo grande. Yo, por lo menos, va más allá de nuestra mente, porque nosotros como somos finitos, decimos, ¿cómo algo puede estar todo en este lugar y a la misma vez? Todo yo estoy aquí nada más y no puedo estar allá en la cocina. Pero yo soy finito, yo soy un ser humano igual que ustedes, somos creados, pero Dios es espíritu y es infinito. También se nos dice que Dios es infinito y perfecto en sus atributos. Cada atributo es parte inherente de su ser y por lo tanto perfectos. Cada atributo es una parte del ser de Dios y es perfecto. Ahora, también se nos habla de la inmutabilidad de Dios y se nos dice, ahí en ese párrafo que leímos, que Él es inmutable. Esto quiere decir que Dios no cambia. Dice la Biblia en Santiago que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, Dios no cambia, Dios no se muda. Lo que cambiamos somos nosotros, los seres humanos, pero Dios siempre es el mismo. Así que Él es inmutable en su ser y en sus perfecciones. Dice Berkos, hablando de eso, la inmutabilidad es aquella perfección por medio de la cual Dios se despoja de todo cambio, no solamente en su ser, sino también en sus perfecciones, propósitos y promesas. Es decir, dice que Dios se despoja de todo cambio. Es decir, que no hay cambio en Dios. Dios no cambia. Dios es inmutable en su esencia. Nada puede alterarse en su ser, nada añadirse ni nada restarse, por cuanto no fue creado y es totalmente independiente. Ninguna causa externa a Él puede variar su esencia. Por cuanto es uno, eterno y perfecto, nada hay en sí mismo que pueda causar o sufrir algún cambio. Fíjense cómo es nuestro Dios, hermano. El Dios de alguna nación, ¿usted ha oído que sea así? ¿Usted ha oído a alguna de las personas que usted conoce que tiene algún ídolo en su casa que tenga estas características?
Mire, por eso es que nosotros tenemos que acercarnos a Dios con todo respeto y con toda reverencia. Y en temor, hermano, y en temor, porque Dios no es un ser cualquiera. Dios no es una criatura. Dios es el Creador. Tenemos que acercarnos a Él verdaderamente con reverencia. Yo he conocido personas que tienen sus dioses creados, sus ídolos, y que lo castigan. Cuando esos dioses no cumplen lo que tienen que hacer, las peticiones que ellos le han hecho, ¿qué hacen? Lo cambian de posición. Lo tenían en la sala, lo ponen abajo de la cama. Y yo una vez conocí una señora que lo había puesto en el techo de la casa. Sí, yo me acuerdo. Y ella me explicó, me dijo, no, lo puse en el techo porque no ha cumplido las cosas que le he pedido y entonces estaba castigado. Agua, sol y sereno. Y uno dice, bueno, ¿y qué clase de Dios es este? Mire, el Dios de la Biblia no es ese, hermano. Tenga cuidado, porque este Dios es santo, santo, santo. Y dice que no tendrá por inocente al culpable, al pecador. Y quizás nosotros podamos decir, no, porque mira, yo veo que no pasa nada. Ya llegará el momento en que va a pasar. Dios tiene su tiempo para todas las cosas, para tratar con cada uno de nosotros. Y Él nos deja, pero mire, Dios es fiel y cumple su palabra. Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos al acercarnos a Dios. Dios es inmutable en todos sus atributos. Es decir, sus atributos no cambian. Su poder no cambia, su amor es eterno, su santidad y rectitud permanecen por siempre. Lo que estamos diciendo, Él es santo y recto, y eso permanece por siempre. Dios no va a decir, bueno, ya no voy a tratar ahora con el pecado de otra manera diferente. No, no. Fíjense que Dios, para reconciliarnos a nosotros con Él, castigó nuestro pecado en Cristo, porque Él es santo y no puede pasar el pecado por alto. Dios es inmutable en su voluntad y propósito, es decir, que su voluntad y propósito no cambian. Dice Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio, por eso hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Dios no cambia. A veces nosotros creemos que podemos cambiar a Dios. Y por ejemplo, cuando oramos, pensamos que por medio de la oración nosotros vamos a cambiar a Dios. No, nosotros no cambiamos a Dios. Lo que debemos cambiar somos nosotros. Nosotros somos los que debemos cambiar, pero no Dios. Nuestras oraciones están en el propósito de Dios. Y cuando nosotros oramos conforme a la voluntad de Dios, Dios claro que obra, porque estamos orando conforme a su voluntad. Pero si nuestra oración no está conforme a la voluntad de Dios, miren, Dios no nos va a responder positivamente esa oración, porque no es conforme a su propósito, no es conforme a su voluntad. Por eso se nos manda que nosotros realmente oremos y que oremos en dependencia del Espíritu de Dios, que dice que Él es el que nos guía a nosotros a pedir como conviene. Y cuando pedimos como conviene, nosotros podemos tener la seguridad de que tendremos las cosas que hemos pedido. Pero la oración no es una herramienta para que nosotros manipulemos a Dios o para que nosotros cambiemos la voluntad de Dios. Dios no cambia. Su eternidad es aquella perfección divina por medio de la cual Él se eleva sobre todas las limitaciones temporales, todas las sucesiones de momento y goza de la plenitud de su existencia en un indivisible presente. Dios es totalmente eterno, mis hermanos. Antes que naciesen, dice, los montes y formase la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Salmo 92. Y esta declaración nos lleva a tres conclusiones. Dios no tuvo principio, Dios no tendrá fin, Dios no tiene sucesión de tiempo. Dios no tiene sucesión de tiempo. Su omnipotencia, nuestro Dios es todopoderoso. El poder de Dios es la facultad y la virtud por la cual puede hacer que se cumpla todo aquello que le gusta, todo lo que le dicta su sabiduría infinita, todo lo que la pureza infinita de su voluntad determina. Así como la santidad es la hermosura de todos los atributos de Dios, su poder
es el que da vida y acción a todas las perfecciones de la naturaleza divina. Eso lo dijo un puritano. Así que nuestro Dios es omnipotente. Nada puede limitar al ser de Dios. Así que el poder de Dios no puede ser detenido por ninguna criatura. Ningún ser humano, ninguna criatura puede detener el ser de Dios, puede detener la acción de Dios. También los escritores nos hablan de la santidad de Dios. La santidad de Dios, como dice este puritano, es la belleza de todos los atributos de Dios. Y cuando la Biblia dice que Dios es santo, quiere señalar primero su separación y trascendencia sobre toda la creación. Dios es santo. Él está separado de toda la creación. Él no es como la creación. Él es el creador de la creación. A veces hay personas que confunden a Dios con la creación. Por ejemplo, los panteístas. Ellos dicen que Dios es el árbol, que Dios es la montaña, que Dios es el río. No, Dios no es nada de eso. Dios es el creador de todas estas cosas. Dios es el creador del universo, pero Él mismo no es el universo. Él es solamente el creador del universo. No podemos nosotros limitar a Dios así. No podemos hacer nosotros a Dios algo creado. También el carácter inmaculado de su carácter. Así que cuando pensamos en la santidad de Dios, pensamos que no hay mancha en Dios, no hay pecado en Dios. Dice 1 Juan 1:5, Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Y Dios también es soberano, nos dicen los escritores de la confesión. Dice que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad para su propia gloria. Dios es soberano, por tanto gobierna todas las cosas para su propia gloria. Dios guía todas las cosas para su propia gloria, mis hermanos. Nada escapa de su control. Dios gobierna lo bueno, Dios gobierna lo malo. Hay personas que no les gusta que uno diga eso, pero eso es lo que enseña la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia. Y nosotros creemos en las Escrituras. ¿Significa esto que Dios es el autor del pecado? No. No, Dios no es el autor del pecado. Lo que los escritores están afirmando es que los pecados y los errores de sus criaturas están en el marco de su gobierno. Es decir, no escapan al gobierno de Dios. Pudiéramos pensar, se nos acaba el tiempo, pero pudiéramos pensar en José, cuando sus hermanos tramaron toda esta historia y todo lo que hicieron contra él y lo vendieron. Sus hermanos pecaron contra él. Y José sufrió mucho. Pero si nosotros leyéramos Génesis 45 del 5 al 8, José dijo que Dios había hecho su voluntad y que Dios lo había hecho todo para bien. Y uno puede preguntarse, bueno, ¿y cómo fue eso? Sencillamente, los pecadores actúan libremente, dan rienda suelta a sus pasiones pecaminosas, pero a la vez ellos estaban cumpliendo el propósito eterno de Dios. Y lo mismo fue lo que pasó con Cristo. Por ejemplo, en Hechos 2, 23, 24 dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Quién entregó a Cristo? Dice ese texto. Dios. Dice, este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Prendiste y mataste y por manos de inicuo, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Dios lo entregó, hermano. Pero fíjese, dice Hechos 4, 27 al 28, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Los hombres en su pecado, en su rebeldía en contra de Dios, crucificaron a Cristo. Y ahí menciona a Herodes, Pilato, los gentiles, el pueblo de Israel. Todo el mundo se volcó contra Cristo. Ellos siguieron su deseo pecaminoso. Ellos estaban en contra de Dios, lo hicieron libremente. Porque no hay quien busque a Dios, dice las Escrituras, no hay ni siquiera uno. Así que ellos actuaron con toda libertad, porque nosotros actuamos con libertad para dar rienda suelta a nuestros pecados. Y el hombre sin Dios no tiene freno. Cuando el hombre ha creído en Dios, bueno, ahí está el Espíritu de Dios, que usa su palabra para frenarnos. Pero esta gente dieron rienda suelta
Y crucificaron a Cristo, lo mataron, ellos lo mataron. Pero a la misma vez cumplían el plan eterno de Dios. Dios no los forzó a ellos a hacer eso, ellos lo hicieron libremente. Pero cumplieron el plan eterno de Dios, de que muriera Cristo para redimir a pecadores. Dice, entonces decimos que su voluntad es buena y es justa. Dios en su juicio, hermano, nunca se equivoca. Nosotros debemos tener algo claro, porque a veces vienen ideas a nuestra mente, pudieran venir, levantarse dudas, pero nosotros debemos tener algo claro. Dios es santo, Dios es perfecto, Dios es bueno, Dios es un Dios amoroso. Todas estas cosas que hemos estado viendo de Dios. Dios cuando hace un juicio, lo hace con toda justicia. Dios no hace los juicios como los seres humanos, que podemos tapar la verdad y que podemos hacer que el culpable sea el que salga libre. Dios no es así. Entonces nosotros debemos descansar en el carácter de Dios y saber, por ejemplo, que Dios no va a condenar a nadie que no merezca ser condenado. A veces nosotros decimos, bueno, no, pero era un inocente. Creo que fue Spru que dijo que no había inocentes en la raza humana. Todos nosotros realmente merecíamos la condenación. Todos nosotros, ustedes y yo, todo el mundo. Eso es lo que merecemos. Si estamos aquí es porque Dios en su gracia, en su amor y en su misericordia nos ha redimido y nos ha salvado. Pero lo que merecemos es ir todo al infierno. Ahora, Dios no se equivoca cuando juzga a alguien, hermano. Dios no se equivoca. Y los pecadores van a ser juzgados por su pecado, por su incredulidad. Porque ellos han rechazado la verdad de Dios. Así que la confesión también nos dice, se nos acaba el tiempo, es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, es decir, paciente, abundante en bondad y verdad, perdonando la iniquidad, transgresión y el pecado. Nuestro Dios es tan bueno, es tan amoroso, es tan bondadoso, que puede perdonar el pecado. Puede perdonar al pecador. Si el pecador viene a Cristo, si el pecador se reconcilia con Cristo, Dios lo perdona. Dios es tan bueno que obró ese plan de salvación para redimir a pecadores, para que pecadores pudieran acercarse a Él. Eso nos habla de la gracia de Dios, del amor de Dios, de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios, la longanimidad de Dios, la paciencia de Dios. Dice que por la bondad de Dios nosotros no hemos sido consumidos. Dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Dios es lento, Dios es paciente, muy paciente con nosotros los seres humanos. Y la misma esencia de Dios es el amor, dice 1 de Juan 4:8. Dios es amor. No dice que Dios ama, Dios ama o Dios siente amor, dice Dios es. Eso es lo que Dios mismo es, Él es amor. Dios es todo justicia. Ya con esto terminamos. Dice ahí al final del párrafo, galardonador de los que le buscan con diligencia y sobre todo justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Dice que Dios es justísimo y terrible en sus juicios. No podemos pensar, yo trabajé con un hombre y me hice amigo de él y le prediqué. El hombre conocía las Escrituras, tenía un conocimiento intelectual de las Escrituras. Yo era un adolescente cuando eso, y yo le predicaba a aquel hombre, pero aquel hombre me decía siempre, cuando lleguemos allá, yo me arreglo con Dios. Yo le decía, no, allá no hay tiempo, es ahora aquí. Pero él siempre decía lo mismo. Yo le decía, va rumbo a la condenación, va rumbo al fracaso. Él se reía. Y es triste. A veces hay personas que piensan que pueden solucionar este problema que tienen con Dios, porque los seres humanos que están en pecado tienen un problema con Dios. Y la única forma de reconciliarse con Dios es ahora, por medio del Señor Jesucristo. Pero si alguien lo deja para ese último momento, cuando se acabe su tiempo en este mundo, ya no hay oportunidad de salvación. No va a haber oportunidad de salvación. Y dice que Dios es terrible en su juicio. Es decir, que van a tener que enfrentar el juicio de Dios, porque Dios odia el pecado.
Y dice que de ninguna manera tendrá por inocente al que es culpable. Dios va a castigar a los culpables. Dios ha ofrecido un camino de salvación que es Cristo. Si tú rechazas ese camino, tú vas a la condenación. Tú vas a la condenación. Por eso, si hay alguien aquí que no es creyente, debe pensar en esto. Y debe arrepentirse y voltearse a Dios, buscar a Dios, clama a Dios por misericordia, que Él tenga piedad de ti y que te salve. Vamos a orar y así terminamos esta clase. Padre, te agradecemos por la revelación que tú nos has dado de sí mismo. Te agradecemos porque tú eres un Dios diferente a todas las cosas que nosotros conocemos, porque todas las cosas que conocemos son creadas, pero tú eres eterno. Tú eres el creador de todas las cosas. Y te pedimos que tú nos ayudes para que podamos realmente acercarnos cada día a ti con toda reverencia, con todo respeto, con todo temor, Señor, sabiendo que tú eres Dios. Permite que el hecho de conocerte y de saber cómo tú eres, también nos mueva a nosotros a vivir en santidad, a renunciar al pecado, Señor, y a saber que tú nos has comprado con un alto precio la vida de Cristo, pero nos has comprado para ti, Señor, y para que nosotros te honremos y te glorifiquemos. Padre, ayúdanos a tener una idea clara de tu persona y ayúdanos, Señor, a conducirnos conforme a esa enseñanza que ya tú nos has dejado en las Escrituras. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén.